Bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado en la cabina, una persona con la que creo, si no mal recuerdo, tú no me dejarás mentir, amigo, creo que es la primera vez que nos sentamos a platicar de esta manera, porque si bien habíamos compartido ya varias fiestas, habíamos compartido ya ocasiones en las que pues habíamos conversado, nunca quizás habíamos compartido este tipo de datos más personales y que es a donde vamos, ¿no? Hoy tenemos en cabina a Ulises Torales, a.k.a. Puggy Signer. Así es. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, y sí, ahorita que lo estás diciendo, tienes razón. Creo que es la primera vez que fuera de algún evento, alguna fiesta, nos sentamos a conversar. Sí, tienes razón. Pues qué gusto tenerte aquí. Mira, estuve obviamente estudiándote, estuve buscando más información, digo, además de la que ya hemos compartido, ¿no? Y tienes muchas cosas que me interesan, güey. Ahora, si de por sí me interesaba tener esta conversación contigo, después de haber visto qué tantas cosas has hecho, a veces ya no sé ni por dónde empezar. Me gustaría empezar, valga de redundancia, por el principio. Claro. ¿Cómo surge esta cosquillita de empezar a tener esa fijación por lo visual antes que todo, ¿no? Híjole, pues desde muy niño, desde muy niño, empecé a pedir que me compraran revistitas en los puestos de revistas, ¿no? Yo crecí en los 90 y... Gran época. Sí, y fue una época en la que las editoriales mexicanas comenzaron a comprar las licencias de Tom y Jerry, de Superman, de Spider-Man, Batman, cosas así, de Scooby-Doo, los pequeños cuentitos que había antes. Ajá, sí. Que eran unos cómics pequeñitos, así. Y recuerdo que pues yo era un niño que no sabía ni leer todavía, no sé, tendría a lo mejor unos 4 o 5 años, pero ya yo pedía que me los compraran por simplemente las portadas, porque me llamaba mucho la atención. Así fue muy nato. Entonces sí, de ahí y pues ya comencé a clavarme mucho también en las caricaturas, así, justamente en los personajes. Por ahí me tocó a mí cuando salió la primera generación de los Power Rangers, así pues no sé qué habrá sido, 96, a lo mejor 95. Yo igual muy pequeño, pero recuerdo que me encantaba verlo por los monstruos, no tanto, o sea, ni siquiera por los Power Rangers como tal, sino por los monstruos. Entonces sí, o sea, desde pequeño me llamó muchísimo la atención toda la parte así como visual. Sí. ¿Y siempre fue como esa tendencia justo a los monstruos? Pues muy cargado hacia allá, sí, la verdad sí. Que después ya se empieza a combinar con diferentes gustos, ¿no? Que supongo vas adquiriendo en tu adolescencia. Sí, claro. Tanto como con el cine, como con, supongo, las revistas pulp también, ¿no? Que viene sí caricaturizado, pero sí tiene otra técnica, tiene otra forma de expresión, ¿no? Sí, pues... y sobre todo aquí en México, que pues ese tipo de publicaciones que estaban muy de ese lado pulp, como dices. Y luego a mí me llama mucho la atención que las portadas en ese entonces pues ni siquiera, o bueno, de ese tipo de publicaciones, tenía nada que ver con la historia ya dentro de la revista. Pero o sea, ¿no eran como para vender? Sí, por supuesto. Y entonces, o sea, si de repente venía así, no sé, alguna de que en la portada venía una calavera con espadas y cosas así, ya cuando lo revisabas realmente adentro ni tenía al personaje que venía en la portada, pero pues yo, o sea, desde ahí el amor a la primera vista por las portadas. Sí. Y hasta la fecha es algo que se mantiene. Sí, claro. Tanto en el cine como hasta en la música. Sí, es que todo converge, ¿no? En el mismo sitio de alguna forma, porque creo que el trasfondo de todo siempre ha sido algo muy contestatario, ha sido algo muy rebelde, muy político incluso, y es como que lo veíamos, pero como dices, pues a lo mejor por lo jóvenes que éramos, pues no sabíamos todavía decodificar qué nos estaban diciendo, claro. Pero ya sentías ese espíritu, ¿no? Que te atraía. Y... respecto a esto mismo, ¿fuiste un niño que desde chiquito ya salía a la calle y eso? ¿O desde casa siempre fue a adquirir toda esta cultura? No, pues yo fui un niño muy nerd. 100%, o sea, casi así salir a jugar con niños o cosas así, no. Ya eso lo empecé a hacer ya hasta la adolescencia.
Pero así de niño, o sea, yo nunca fui un niño que le gustara el fútbol. Hasta la fecha no me gusta el fútbol. De deporte sé muy poco. O sea, sí fui muy ¿Ningún deporte te late? Pues sí me gusta ver de repente cosas, pero no soy así el gran aficionado, mucho menos. Sí. Conforme me he hecho más viejo, menos me he interesado. Pero, o sea, todo en casa siempre fue estar leyendo cómics y revistitas y cosas así, ya después ponerme a dibujar, estar viendo caricaturas, estar escuchando la radio, pero realmente nunca fui de un niño de salir así no, siempre he sido muy retraído hasta eso. ¿Y tienes hermanos, hermanas? Sí, pero fíjate que mi hermano nació ya cuando yo ya tenía 6 años, entonces, o sea, sí es un... Sí, hay diferencia. Sí hay una diferencia grande. Que fíjate que ahí yo poniéndome en el lado de tu hermano, yo soy 7 años más pequeño que mi hermano. Y siento que si no hubiera sido por crecer con él, muchas de estas cosas no me hubieran gustado, creo yo, no Supongo, sé, ¿no? Sí. Porque... pues en la escuela convives con los de tu generación y eso no sé si te pasaba, pero me costaba mucho trabajo encajar con ellos de repente porque había, o sea, ni siquiera sabía de qué platicar o así, pero todo fue por influencia de mi hermano con los 90s, ¿no? Sí, claro. Sí, desde las consolas, lo que escuchábamos, todo, o sea, todo influyó por esta cultura de los 90s, entonces tú eras en este caso el que llevaba eso a casa. Pues sí. Por ejemplo, tengo un tío que no es más así, no sé, será quizá exagerando 10 años más grande que yo. Y es con el que cuando yo era niño, pues de repente platicaba de ese tipo de cosas porque él también siempre ha sido le gusta dibujar mucho, dibuja increíble. Y también le gusta el mundo de los cómics y la música así, rock, metal, cosas así. Ajá, entonces, pues quizá a lo mejor con él era con el que de repente me llegaba a recomendar ciertas cosas y así. Pero fuera de eso, sí no tenía ningún otro acercamiento más que lo que yo me ponía a investigar, así en cómics y revistillas, que la misma publicidad que tenían en las hojas de atrás o en que te regalaban cuando comprabas así por promoción, pues yo me iba haciendo de otros títulos de otras cosas o cuando ya empecé también a consumir mucha música, pues también era la cuestión de en ese entonces había catálogos de discos por las disqueras y así, entonces pues era mucho de también andar revisando los catálogos así físicos, hasta más no poder. Sí, tú me platicaste hace tiempo, que de hecho es algo de lo que quería platicar, justo, ¿no? De cómo se fue transformando todo el formato y qué tanto hemos perdido en la intención de ir avanzando, es decir, de digitalizar la música, de hacerla más accesible, de hacerla más fácil, de que ya te metes a Spotify o cualquier otra aplicación y todo lo tienes a la mano, ¿no? Claro. Cuando antes se escuchábamos un disco de principio a fin porque así era, ¿no? O sea, nos gustaba la 5, la 4, ajá, y era chutarte a veces todo el disco, el cassette incluso y demás. Y tú me contaste hace tiempo de un formato que sí lo vi, pero todavía era muy joven para terminar de entenderlo o apreciarlo. Y es que en las revistas venía como una hoja con los surcos grabados de tracks. Ah, claro, ¿no? Un flexi. Flexi se llaman. Ajá, ¿y de eso todavía tienes algunos discos? De la época no. Fíjate ¿Pero se siguen produciendo? Sí, pero ya son más de pues tal cual o promocionales de ciertas disqueras, que igual, o sea, cuando compras algún lote o a las tiendas les regalan ese tipo de discos para también darlos como promoción. Okay. O hay bandas muy de géneros muy under, así ya ondas harsh noise y power electronics y cosas así, como ya subgéneros de los subgéneros de los subgéneros. Sí. Que hacen sus grabaciones solamente en formatos así como muy extravagantes, y entre ellos son el flexi, lo ocupan demasiado. Hay algunos acoplados igual de punk que haz de cuenta que sacan como 7, porque aparte del flexi le cabe muy poquito. Entonces, para hacer un acoplado, hacen, no sé, 7 u 8 flexis y ya te venden así la tira de los flexis. Lo que tienen es que no se conservan muy bien, o sea, con el tiempo. Sí, entonces, pues por eso así tenerlos de antes, pues no. ¿Es papel? No, es como mica, más o menos como acetato. Ah, acetato. Ajá, de ese papel así, pues sí, como mica. Sí.
Y de los que yo llegué a tener así de niño, me acuerdo que luego venían en las revistas estas, las Eres, y eran así como canciones de Alejandra Guzmán y así, o sea, ni siquiera eran porque yo los quisiera tener, sino porque estaban en la casa y pues por ahí estaban así. Sí, sí. ¿Y es más caro hacer un flexi o hacer un LP? Fíjate normal? que no he preguntado, ¿eh? Las maquilas en las que yo llegué a cotizar cuando con las bandas en las que toco hicimos vinilos, nunca se me ocurrió preguntar, pero nunca lo vi dentro del catálogo. O sea, cuando te mandan los presupuestos, nunca vi que te ofrecieran, o sea, te ofrecen colores, te ofrecen los diferentes tamaños de las pulgadas, el picture disc, pero nunca vi que te ofrecieran un flexi. Es que también poniéndonos de ese lado de la productora, al final es siempre buscar un poco la comodidad del cliente, ¿no? Entonces yo creo que también hacer un formato como estos es bien complicado. Sí, no sé, no, la verdad no tengo idea. Y tengo amigos que sí han sacado flexis aquí en México. Bueno, que no se los han hecho aquí, pero sí los han vendido aquí. Okay. Y ya me entró la duda, les voy a preguntar. Sí estaría bueno sacar uno. Sí, oye, ¿y en cuántas bandas has estado? Formales en 3. Bueno, sí, digamos que en 3. Empecé ya sí fue ya a darle ya en eventos y salir a tocar así en otros estados y demás, en una banda que se llamaba Dirty Calavera. Tocábamos punk. Después en Ugly Miss Piggy, que ahí pues me aventé. Bueno, hasta la fecha seguimos, no ha muerto, pero pues ya nada más estamos tocando una vez al año. Y pues por ahí estamos pensando en grabar cosas nuevas. Excelente. Y tengo como, ¿qué será? Unos 4 años más o menos, yo creo que me integré a Los Intrusos y es ahorita en donde estoy más activo. Que hace poquito se fueron de gira, ¿no? Justo hace un año. Hace un año empezó la gira. Sí. Yo me acuerdo que platicamos, de hecho, una semana antes de que te fueras, me parece que a Inglaterra, ¿no? No, a Ámsterdam, Holanda. Holanda. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? No, pues estuvo buenísimo. La verdad es una experiencia que no me había tocado vivir, tocar así por todos lados. Sí. Y pues sí, es una... no sé, no encuentro palabras luego para describir cómo fue la pinche locura que fue estar de gira. No, y aparte en un lugar tan emblemático para el género, ¿no? Sí. Tocamos en un bar muy emblemático ahí en Holanda que se llama Mallow Mellow. Y el señor es una persona así como de casi 100 años, yo creo lo ves así... de esas personas que tienen el bigote amarillo y es un puro traspuro. Sí. Y nos estuvo platicando así las historias de gente que ha tocado ahí desde Patti Smith hasta, pues no sé, ¿qué banda mexicana nos dijo que habían estado ahí? No recuerdo, pero fue así como que nunca nos imaginamos el nombre que nos dijo que hubiera tocado ahí también. Y pues un montón de bandas bien representativas para el género. Gone, los Sonics, no sé, así un montón de bandas. Y es un lugar bien pequeñito, pero pues está que eso chido. Se acostumbra mucho en Europa, ¿no? O sea, son lugares chiquitos. Sí. Pero que han estado unas bandotototas que aquí llenan festivales incluso, ¿no? Sí. Cuando estuvimos en Bélgica, tocamos en un lugar que se llama The Pits, que también es como muy, pues también representativo para la escena del garage de los 90s, porque hay un split en 7 pulgadas de Mummies con los Rip-Ups en vivo ahí en The Pits, y en la portada están ellos en la ventana, y entonces era como que cuando toquemos ahí hay que recrear la pinche foto de ese 7 pulgadas, pero ya no estaban las letras abajo de la ventana, entonces pues ya no iba a tener como mucho sentido. Sí. Y hacerlo con IA es la peor aberración que podemos. ¿Te parece si destapamos una chelita y seguimos con esta conversación? Por supuesto. Esta sección es una de las que más tengo ganas de compartirles. ¿Por qué? Porque una de mis aficiones de hace mucho tiempo, pero más en los últimos días, ha sido la cerveza y sobre todo la cerveza independiente. El día de hoy
vamos a compartir esta belleza de la cervecería mexicana Ramurí. Es una cerveza muy emblemática, su primer cerveza Lágrimas Negras, una de las primeras stout que se fabrican aquí en México. Hace poquito conversamos con Janet de Headtanker, a la cual también le mandamos un saludo, la cual reconoció que Lágrimas Negras es una de las mejores stouts y que Headtanker esté aplaudiendo una cervecera tan importante como Ramurí, sobre todo una cervecera mexicana, una cerveza que compite a nivel internacional, y no es porque sea un gusto personal, sino que a gusto y a opinión de muchas personas es una de las mejores cervezas que hay. Así que pues vamos a destapar esta y vamos a seguir conversando. Pues bueno, la verdad es que fue bien fácil hablar de cerveza contigo. Sí. Porque, pues bueno, el acercamiento que tenemos con la cerveza es demasiado, ¿no? Y tú has probado ya igual otras cervezas independientes, ¿no? Sí, pues la verdad, a pesar de que me encanta la cerveza, soy muy malo para acordarme luego de los nombres y especificaciones y todo eso, pero sí he probado de todos, de todo tipo, estilo, niveles de alcohol y hasta sin alcohol. Sí. Entonces sí. Y hace ratito te contaba que ya tiene mucho que no pruebo una cerveza como estas, porque a pesar de que en lo personal también es una de mis stouts favoritas, como que a veces el ir madurando va haciendo que tus gustos también cambien. Sí. Y ya las stouts a veces me caen pesadas o así. ¿No te pasa? A veces sí. Pero bueno, es que también es saber medirle. Sí, claro, tampoco. Porque si no, o sea, por ejemplo, yo 3 de estas no me tomo. No, sí, no. No. Sí, cuando quiero emborracharme, pues definitivamente voy por cosas mucho más tranquilas. Sí, totalmente. Yo le preguntaba hace tiempo a mi director, ¿no? Que cuál es para él, o sea, ya con 18 años de experiencia en todo este mundo de la cerveza, que cuál es para él la mejor cerveza o la que más le gusta, ¿no? Y me decía, mira, obviamente es bien complicado responder esa pregunta, pero para mí es la que puedes tomarte más de una. Claro. ¿No? Y sí, sin duda alguna. O sea, a veces nos volamos la cabeza pensando en nombres, en fórmulas y demás, y simple y sencillamente es la que te puedes encontrar incluso en la tiendita de la esquina y demás, ¿no? Así es. ¿Te familiarizas más con el stout? Pues sí, es como me encantan los sabores extremadamente amargos. Entonces, pues como que por ahí le agarro mucho el gusto. Y también es como que por temporadas. Hay veces que como que me gusta más lo más espeso y lo más cremosito. Lo más cremoso. Pero hay otras ocasiones en las que digo, no, en esta ocasión voy a ir por lo más ligero. Y cuando me preguntabas que cuál era la que prefería, y como que en este momento traía más antojo de este estilo, y pues sí. Y esa está riquísima. Sí, es de las que más me gustan. Ah, mira, qué bueno, sí la tenemos. Que eso es algo importantísimo que también me gustaría transmitir con este programa poco a poco. El compartir una cerveza independiente con alguien, porque todavía hay un sector muy grande que no se ha acercado a las cervezas de otras alternativas, ¿no? Sí. Y a veces cometemos el error de compartir una cerveza que porque a nosotros nos guste, no quiere decir que la otra persona claro. ¿no? Y como si son sabores de repente muy diferentes, podemos hacer que esa persona nunca más quiera volver a probar una cerveza independiente. Entonces, qué bueno. Y en Europa, regresando al tema, ¿probaste cervezas, obviamente? ¿Probaste alguna alternativa? Pues es que allá es impresionante la cantidad de cerveza que te llega. O sea, es así de... Yo creo que en un mes y medio que estuve allá, yo creo que fácil probé como unas 60 cervezas diferentes. ¡Ah, su madre! Y muchas veces en un mismo día, 5 o 6 diferentes. Desde las que te venden en las tienditas de comer, así... sí, como Seven y así de ese estilo, hasta las de las cervecerías locales. Okay. Sobre todo en Bélgica, que nos comentaban que había como 40 cerveceras locales. Sí, no, es que Bélgica es uno de los países más imponentes, creo yo, en el mundo de la cerveza. Y fue donde probé las más pesadas, las que sí con una copa ya se decía, ay, güey. ¿Pero de barril? No de botella.
pero aún así estaban muy fuertes. Es que, estábamos platicando la vez pasada de eso y hay muchas cervezas que obviamente por el tema económico y demás de producción ya se hacen aquí en México. Entonces, pues es muy obvio que de repente los lúpulos o las maltas que utilicen, pues lleguen ya muy intervenidas, ¿no? O lleguen ya con ciertas alteraciones de ser producidas en su país de origen, Bélgica, a ser producidas en México, pues sí cambia mucho. Sí, nada que ver, claro. ¿Y cómo los trató la gente en los festivales, en los shows que tuvieron por allá? Muy bien. La verdad nos sorprendió el recibimiento que tuvimos. Fue una locura. Los eventos, yo creo que todos, si no por lo menos el 90% fueron sold out. Eso sí estuvo muy bien. Sí. ¿Cuántas fechas hicieron? Ay, como 30 y tantas. Sí fue una locura. O sea, sí. O sea, ¿qué hora dormí? Sí, no, pues no era algo que hiciéramos. Sí. Demasiado estando por allá. ¿Ya habías hecho algo así antes con alguna otra de tus bandas? No, había recorrido ya casi toda la República, pero yendo a otro país, no. Oye, y me dices que cuando eras pequeño no convivías tanto con los niños y demás. ¿Cómo fue para ti convivir con estos güeyes 24/7? No, pues es que sí fue algo muy complicado. La verdad es muy complicado. Pero no, o sea, fuera de eso que te comentaba hace rato de mi niñez retraída, fue algo que se me quitó ya con el tiempo. O sea, sí, afortunadamente no, ya en mi adolescencia, como que eso quedó en el pasado. Pero no sé, como que empecé a conocer personas que tenían los mismos gustos que yo y los mismos disgustos que yo. Y entonces, pues, no sé, como que de ahí me agarré y ya empecé a estar en el mundo de la música, pues me abrió unas puertas así de conocer a gente por todos lados. Sí. Y pues ya eso se me quitó. O sea, sigo siendo una persona como que no muy... Perdón. No, adelante. Como que no muy extrovertida en el plano... así de frente a frente. Social, sí. Pero aparte también, o sea, el ser músico, pues también me hizo que me destaparan muchos sentidos. O sea, ¿nunca tuviste el pánico escénico? Nunca. A pesar de que empecé muy chavito, yo cuando empecé a tocar yo tendría que como unos 17 años, yo creo. Y, o sea, con las banditas con mis amigos, ¿no? Para tocar así con para los mismos amigos en la casa del... Covers y así. Sí. Y la primera vez que tuvimos algún evento así como en algún barcillo fíjate, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue en Chalco, en algún lugar que supongo que ya ni existe. Sí, seguro. Y así de tocar en la tarde junto con otras bandas. Y me acuerdo que ese día sí me empecé como a poner medio nervioso. Pero fue cuestión de ya, en el momento que vi que pues ya estábamos conectándonos y así como que se me olvidó y nunca he sentido ese famoso pánico escénico. Sí. Y fíjate que conozco gente que lleva más tiempo que yo y que ha tocado en escenarios 3 veces más grandes que los que yo he tocado, y le sigue dando mucho eso antes de subir. Sí, es que creo que también el hecho de haber empezado desde muy chiquito, como que siempre he pensado que no somos tan conscientes de todas las consecuencias que pueden llegar a pasar, ¿no? Porque ya de más adultos, pues obviamente sí ya empiezas a ver un chingo de cosas que te empieza a preocupar esto, el otro, que no se te olvide. O sea, empiezas a pensar tantas cosas. Siento que desprenderse de todo y subirse así al escenario a veces es bien complicado. Entonces, el hecho de no ser tan conscientes de todas las consecuencias, siento que nos fue más fácil, ¿no? Dar ese paso. Sí, más porque pues es una de las actividades que más disfruto. Entonces, pues como sé que me voy a divertir muchísimo, claro, pues no es así como que me preocupa esto, porque yo sé que pase lo que pase, que me he caído, se me ha desconectado el instrumento. ¿Pero te has caído del escenario o ahí? No, o sea, caerme así afortunadamente nunca. Sí. No, pero de repente sí me he tropezado y así, o sea, nada aparatoso tampoco, pero pues sí, o sea, cosas que a lo mejor de repente alguna persona se puede decir, uy, no, qué pena, me dio que todo el mundo me vio que me tropecé ahí y así, no, pero, o sea, no es algo que me preocupe demasiado, es como una actividad que yo sé que es muy divertida. Y pues por eso como que al contrario hasta me pongo como ansioso, como de ya, güey, ya quiero tocar. Sí, ya quiero. Y seguro se te pasa el tiempo bien rápido. Sí. Bueno, fíjate que ahorita a mi edad, güey, ya me canso muy rápido. ¿Cuántos años tienes? Pues voy a cumplir 37 ya, güey. Sí, el próximo mes. Excelente.
Entonces, pues sí, le mandan felicitaciones a Puy aquí en los comentarios. Pero en el mundo del punk, como que eso es que siento que te permite muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, claro, desde el caerte y demás, pero también que no te llueva algo, no sé, una botella, algo, güey, de repente la banda sí se aloca. ¿No te ha pasado algo así en alguna ocasión? Pues sí, pero también es algo que recibes como... a menos de que sepas que o te estés dando cuenta que sí es una agresión muy, muy directa, Ajá. pues ya es como te sacas de onda. Pero si no sabes que la gente no lo está haciendo con esa hazaña, con esa hazaña, y pasa, o sea, tú puedes continuar el show sin ningún problema. Entonces, sí, no, afortunadamente nunca me ha tocado algo así como muy, muy fuerte. He visto a güeyes de otras bandas a los que sí les han abierto la cabeza de un botellazo o cosas así. Sí, pues de hecho me acuerdo, perdón que te interrumpa, de Eric, de Allison. Hace un tiempo, aquí se hacía un evento que se llamaba Music Strange, Skate Music Strange, algo así. No me acuerdo muy bien. Sí. De Monster, precisamente. Y yo me acuerdo que pues ya estábamos ahí cotorreando y todo, y de repente la banda empezó a aventar botellas y así, ¿no? Y esos güeyes eran los estelares. Entonces se adelantó, salió y fue así como para calmar al pedo, y de repente así un botellazo en su cara, güey, pero así bien derechito, nada más se alcanzó a agachar y sí le rozó, ¿no? Pero se alcanzó a quitar y pues ya el evento lo tuvieron que cancelar. Sí, pero ese tipo de cosas pues sí son agresiones ya directas contra una persona. Pero, o sea, sobre todo en Ugly, pues eran shows muy violentos. Sí, me imagino. O sea, muy cabrones. Pero a nosotros nunca. O sea, de repente cuando llegaba alguien a querer pasarse de listo, luego la misma gente era la que los agarraba y los aventaba o así. Y además de que pues, nosotros también nunca fuimos como en el aspecto de, ay, no pasa nada. Nos llegó mucha gente recuerda algunos shows en los que nos decían, y es que nada más vi cómo te quitaste el bajo y le diste un madrazo y te lo pusiste y seguiste tocando, cómo ese güey agarró y se salió del escenario y lo sacó él mismo. Sí, eso llegó a pasar muchas veces. Sí. Pero como dices, es el mismo estilo de música, el mismo estilo de público te da esas licencias para hacer ese tipo de estupideces. Sí, pues es que vamos como en el mismo canal. Sí, todos, sí. Sí, a nosotros nos pasa mucho en la lucha extrema, ¿no? Que es algo muy violento, es algo muy, pues sí, hardcore, ¿no? Y de repente, que eso sí no lo apoyo, la neta no está chido. A veces ves niños también ahí, ¿no? Ah, claro, sí, pues no es un show que... Sí, no debería, güey. O sea, entiendo la pasión y todo, porque sí, ¿no? O sea, nosotros nos quejamos ahorita, pero veíamos Happy Tree Friends y veíamos cosas de ese tipo. O sea, también. Sí, claro. Pero todos como vamos en este mismo chip de mentar madres, de estar gritando, de todo ese tipo de euforia, ¿sabes? Y igual, ¿no? Que hay bandas como a veces en medio de los shows de lucha, que justo son de ska, de punk y de rock un poquito más agresivo, que podemos empujarnos, los luchadores nos pueden caer encima. En una ocasión me aventaron un cartón de chelas así completo, ¿no? Lámparas y demás, pero... Vaya, vamos todos en ese chip de que eso puede pasar, sí, claro, ¿no? Y al contrario, hasta también te cuidas o es parte de, ¿no? Por supuesto. Y en el punk lo mismo, güey. Oye, ¿y con quién has compartido escenario que, no sé, desde antes de que llegara la noticia a ti de que lo ibas a compartir, tú ya lo admirabas o tú ya seguías su trayectoria? Híjole. Afortunadamente sí me ha tocado compartir con mucha gente que no pensé, pero te voy a ser bien honesto, ya a estas alturas se me olvidan los nombres. De repente cuando me llegan a hacer ese tipo de preguntas y ya les contesto, no, pues con tal, y después como a la semana me acuerdo, no manches, les hubiera dicho que porque esta me gustaba más. Entonces es algo que de repente se ve. Pues que mira, ya llevo pues la mitad de mi vida tocando, o sea, ya llevo 18 años tocando, 18 años que han pasado de todo, pues la neta hay cosas que de repente se me van. Pero sí te ha tocado compartir. Sí, pues por ejemplo, el año pasado en España tocamos con Guitar Wolf, que es una banda japonesa de garage que a mí me laten muchísimo, y tocamos con ellos en España, en un festival grandísimo. Y después volvimos a compartir escenario con ellos en Francia.
también en un festival. Entonces, pues era algo que pues yo no me esperaba así para nada. Sí. En el festival este de Francia también tocó una banda de psychobilly que son... no me acuerdo dónde son ellos. Pero bueno, que se llama Klingons, que también estuvo sí. muy cabrón tocar con ellos, porque aparte yo nunca los había visto en vivo. Entonces pues también fue así como que de, no, pues aparte y hasta les tomé fotos y todo, que ellos mismos subieron a sus redes. Ajá. Es que esa es otra faceta tuya también, güey, que no sé si nos vaya a dar un programa para meternos en todo ese rollo. Pero sí, o sea, el tema de la fotografía también veo que es algo que incluso es parte de tu profesión, ¿no? Pues ese sí lo puedo decir que no lo hago de lleno. Pues eso es más como de... ¿Un hobby? Sí, porque siempre me llamó la atención. Desde que estaba en la secundaria me empezó a llamar la atención la fotografía, pero nunca me clavé de lleno. Uh-huh. Y entonces, pero siempre que he tenido oportunidad, pues ahí estoy ahí como que medio moviendo y cosas así. Entonces de repente voy de como asistente de producción a muchos lados. Y entonces pues ahí tengo la facilidad de andar tomando fotos. Okay. Entonces eso es por eso pero sí, realmente no, así de forma profesional no lo hago. Pero también tienes algo muy chido. Bueno, para mí muy chido, porque me hace recordar una etapa muy bonita de mi vida, que justamente es esta parte de la fotografía, con las Suicide Gears y demás. Uh-huh. A mí me tocó estar con Negro Disaster, que ya en paz descanse. Pero era una cultura muy chida. Yo tenía ahí 15 años, me acuerdo, ¿no? Y tú veo que de repente sacas fotos con modelos que están como en ese rollo, ¿no? También. Sí, pues justamente me llevaron como asistente a algunos shootings con ellas. Y pues ahí hice amistad con ellas. Uh-huh. Y ya después... algunas me han llamado después así como para oye, güey, échame la mano a hacer esto. Pero así realmente no es como que yo me considero un fotógrafo, ahí sí no. De todo lo demás que hago, sí te puedo decir, no, sí. Esto sí, pero en la fotografía es una... pues es algo que me apasiona, pero pues no me dedico de lleno a eso. Pero eso está bien chingón, o sea que con cualquier cosita que hagas, siempre te vas sumando a todo lo principal que hagas, ¿no? Eso también está muy chido. Sí. Y que además también te mantienes con costumbres muy orgánicas, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? En el que no te vicias tanto con pantallas y eso, ¿verdad? Pues... bueno, más que para lo digital, que sí, claro, es el medio. Sí, es inevitable. Pero ¿te nutres todavía de muchas revistas y eso? Procuro hacerlo. Ya cada vez es más difícil. Sí. Pero sí procuro seguir haciéndolo. Es que también, no solamente lo difícil por encontrarlo, exacto, sino que me imagino que también ya es algo más caro, ¿no? Pues si le sabes buscar, no tanto. Pero lo que sí se ha vuelto más difícil es encontrar los medios. Porque ya no es lo mismo antes cuando había locales que vendían solamente revistas, así las famosas revistas atrasadas. Ajá. Y ahí me surtí de a madres hace, no sé, 10 años todavía, o no, ya un poco más, de que sí iba demasiado, eran de mis lugares favoritos para perder el tiempo. O sea, después de las tiendas de discos, yo creo que mis lugares favoritos para perder el tiempo ahí así rascando, llenándome de tinta, eran esos lugares de revistas usadas. Sí, te imaginé así como entrando a esta tienda de Big Bang Theory, así toda atascada de cómics y todo. Y cuando los tenían bien organizados, pero ya al final, como ya estaba muriendo todo eso, ya eran así como la paca de ropa. Sí, estarle buscando. Y para empezar, que estuvieran completos, supongo. Sí, bueno, la mayoría sí eran revistas y cosas así que sí venían completas. Ajá. Porque eran comúnmente lo que no se vendía, lo dejaban en... pues como en bodegas y así. Ándale, sí, era algo así. Ok. Ajá, entonces sí no había tanto problema. El problema era luego cuando eran los... en tianguis y cosas así, que también había puestos de revistas usadas. Y ahí sí eran revistas usadas. Sí, o sea, sí eran así como que corrías el riesgo de que no tuvieran páginas. O que estuvieran pegadas. Sí, claro. Sí, eso sí. O todas pintadas también del niño que las rayoneaba. Eso sí pasaba. Pero en los locales estos comúnmente pues eran de las mismas editoriales. Lo que no se vendía como un outlet. Ajá. Qué difícil se ha vuelto tratar de mantener esas costumbres, ¿no?
Pues sí, sobre todo porque como ya no se producen esas cosas, pues ya, o sea, te sigues alimentando de lo viejo, que pasan dos cosas, o se vuelve carísimo, sí, porque sí la gente le está dando un valor de repente demasiado estúpido a las cosas, sí, y o lo que pasa que pues también ya no lo consigues, ya es muy difícil, ya es inexistente a veces. Sí. Entonces sí, esa es la parte más difícil de seguir consumiendo cosas físicas. Coleccionables, ¿no? ¿Y qué tantas cosas coleccionas? Porque veo que tienes hasta máscaras y... Pues coleccionar como tal, yo creo que lo más que le aviento es a la música, sí, sí, principalmente al disco de vinilo. Pero pues también tengo cassettes, tengo CDs, tengo pues ahí en general música. Pero pues también tengo muchas revistas, como te decía hace rato, hay cómics, pero me voy más a los cómics viejitos, y así medio de baja calidad y cosas así. Y pues nada más, la de las máscaras, intenté en algún momento coleccionar máscara de vinilo, también así de estas de Halloween. Sí. Pero el problema es que para exhibirlas, conservarlas, se me hizo demasiado complicado, y entonces está en pausa ahorita eso. Sí, supongo. Y aparte pues también es caro, también es bastante caro, entonces pues no me da la vida para gastar tanto, la verdad. No, y que son materiales que tienden a... Pues sí, para cuidarlos está cabrón. Si cuidar de repente mis discos y cosas así, es invertirle, aparte de tiempo, es también dinero. Para esta cuestión de las máscaras, puta, yo sí dije, no, esto va a estar imposible. Entonces sí, no, me quedé como en 10 máscaras, como unas 30 yo creo sí llegué a comprar, pero no, sí ya llegó un momento en el que dije no. Ya no es costeable. Sí, no. Pero ya ahí en tu colección tienes seguramente tu jubilación ya. Pues de las máscaras no creo tanto. Y de los discos pues tampoco. Bueno, no sé. De repente veo unos precios que digo, híjole. ¿Quién lo compraría? ¿Es en serio? Pero lo pago, ¿Es en serio? Pero sí, no. Aparte pues no. A menos de que tuviera una necesidad extrema, no compro las cosas yo para revenderlas. ¿No has revendido hasta el momento? No, algo? Hasta el momento nada. Qué bueno. Nada, a lo mejor he regalado, pero no así de reventa. Sí, no, con ninguna intención de reventa he comprado yo nada. Qué bueno, que creo que eso es más puro todavía, ¿no? Pues, o más tonto, mucha gente también lo podría decir así. Pues es que ya lo ven más como en el nuevo mercado, creo yo, influenciado por los sneakers y por demás. Claro, sí. Ya todo es así, comprar para vender. O incluso te dicen tonto que por qué no lo vendes, y tú dices, güey, pues porque me encanta, ¿no? Sí, no, y aparte, pues, o sea, esta cuestión en concreto de los discos, pues la música siempre ha sido mi pasión. Entonces yo nunca tuve la intención, ni siquiera volverme coleccionista. O sea, yo nada más compraba los discos porque me gustan, porque los quería escuchar, no para tenerlos ahí, presumirlos ni nada así. Sí. Entonces, pues obviamente nunca por mi cabeza pasó el venderlos. Es que es parte de ti. Sí, Tal cual es parte de ti, güey. Oye, y regresando un poquito al tema social, esto sí te lo pregunto totalmente desde la ignorancia, porque si bien estuve muy cerca del punk, del rock, del thrash y del heavy y demás, pues lo mío fue un poco más el skate, ¿no? Claro. Y a veces me tocaba pues sí estar en diferentes fiestas que supongo que te ha pasado, ¿no? Que literalmente son escenas que solo veías en películas. O sea, yo recuerdo fiestas de Volcom, de Nike. No, es una belleza de fiestas estar ahí. Pero te repito, yo estaba muy chiquito. O sea, literalmente casi me tenían que meter en una maleta para que no me sacaran porque ni siquiera era mayor de edad, ¿no? Sí. Entonces, yo veía de repente esto tan característico en estas culturas como los chalecos, ¿no? Los parches y demás y todo eso. Pero siempre me fue algo muy ajeno, ¿no? Ahora te pregunto, tú eres presidente de los Turbo Jugend, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿cómo surge? ¿Cómo llegas a ello? ¿Cuál es la necesidad de hacer esto? Y, o sea, ¿qué tantas experiencias te ha traído? Pues fue hace ya 14 años. Sí. Estos güeyes de Turbo Jugend, pues es una rama de la banda Turbo Negro, la banda noruega de punk, que pues lo empezaron a hacer como una broma
Es una banda de las bandas más políticamente incorrectas que han existido. Y entonces para ellos es una banda que se hizo, alguna vez leí en algún lado que eran una banda que se formó para chingar, así tal cual, ¿no? Y entonces entre todas las cosas que hicieron para chingar fue una burla al Kiss Army, que es el fanbase de Kiss. Ajá, sí. Pero ellos decían que en lugar de un ejército querían tener una como marina, como la marinos. Porque la cuestión de cómo ellos son de Noruega, del lugar donde nació el black metal y donde se volaban los sesos entre ellos y así. Sí, bueno, Mayhem es uno de los clarísimos ejemplos, sí, de ahí, de Follo, se llama ahí en Oslo. Okay. Entonces ellos eran como de... nosotros queremos ser todavía más más choqueantes que estos güeyes, pero ¿qué puedes hacer más choqueante para los metaleros que volarle la cabeza a tu... Bueno, es que esos güeyes ya estaban pensando hasta en desenterrar gente, sí, ¿no? Sí. Y encontraron algo muy... que era lo que más le tenían miedo los black metaleros, que eran las personas homosexuales. Entonces, como que toda esta imaginería de las armies. De los armies, ajá, bueno, de los navies, porque son marinos, pues es relacionado directamente con la gente homosexual. Entonces, por eso era como que de tomar las insignias de los marinos y cosas así en los chalecos. Y pues poco a poco se empezó a deformar, ¿no? Ya es en... El Turbojugen en sí, ya los mismos Turbonegro lo dijeron hace unos años, que ya no tenía nada que ver con ellos, sino ya con el fandom, ¿no? Con el fandom, que pues eso ha sido una convivencia muy, muy chingona en estos ya 14 años. ¿Cómo fue el acercamiento? Pues por el amor a la banda. Ahí sí fue así de... Llegó un momento en el que yo estaba tan clavado con la música de estos güeyes que buscando videos y cosas así, me llegué a topar que en los conciertos había gente que traía el chaleco la chamarra, y me puse a investigar. Yo dije, no, pues yo quiero esta madre. Como buen geek. Sí, exacto. Sí, por supuesto. Eso tiene mucho que ver, güey. Sí, claro. Y entonces ya, obviamente yo decía, pero pues aquí en México, ¿quién chingados, no? O sea, era algo que se veía lejísimos. Pero me puse a investigar y entonces encontré que había personas en Perú que eran Turbojugen. Entonces pues ya les escribo y ya me dicen, no, pues es que ¿de dónde eres? Y ya, no, México. ¿Les pues mandaste correo? Sí, todavía era todo por correos. Sí. Y bueno, no, ya existía Facebook, ya empezaba Facebook. Ok. Pero los lineamientos era como por correos, como que no te pelaban si los mandabas todavía en Facebook. Sí, todavía no se comunicaba la gente por ahí. Exacto, todavía era como informal. Ajá, sí. Entonces ya el momento de comunicarme con Katy, si llegas a ver esto, muchas gracias por todo, Katy. Ella me dice, comunícate con Panda, ese güey vive en México y él es como de los más respetados ahorita aquí en USC. ¡Órale, qué chingón! Ya me comuniqué con este güey y ya me dijo así como que sí, pero ahorita está como difícil porque como es como muy, muy, muy cerrado la cuestión de amigos, de no le confían porque como hay mucho alcohol en las fiestas y así, como que no les permiten demasiado a personas que no conoces porque le vaya a faltar el respeto a alguien o cuestiones así. O sea, que vaya a ser un mala copa que tú ni conoces y le estés abriendo la puerta. Sí, claro, ¿qué pasa? Sí pasa. Sí. Entonces, pues me decían así es que hasta que te conozcamos no puedes entrar en así de lleno. Entonces, ¿qué te parece si nos empezamos como a ir conociendo y demás? Pero pues este güey vivía hasta Guadalajara. Pero entonces, pues chido, ¿no? Sí, o sea, hubo la apertura de decir, claro, vente, cotorreamos y pues ya vemos qué onda, porque no te pedían algo como con los cholos, ¿no? Que de repente saltarte 13 segundos así, entre tres güeyes. Sí, no, para nada. No, hay nada más, la única como reglas primordiales era pues que no fueras una persona con ideologías de extrema derecha ni de discriminación de ningún tipo de cosas así. Fuera de eso, pues nada más pues no seas un pendejo cuando te emborrachas y ya, ¿no? Pero también al mismo tiempo, pues ya me dijo este güey Panda, igual si llegas a ver esto, te amo, güey, lo sabes.
me dijo, güey, tú vives cerca de la Ciudad de México y son cuántos pinches millones de personas, pues deberías de tú empezar a hacer pues tu división allá, ¿no? No más, y entonces chingón. Pues ya me dijo así como que mira, aquí está el kit para el kit starter para sí, ya pues ya sí, fue sí. Pues adelante, pero como que yo le comentaba a mis amigos y como que no me agarraban la onda, güey. Como que decían, esas mamadas, ¿qué, güey? ¿No? Pero ¿y cómo llegabas con tríptico y así? ¿O? No, para nada. No, o sea, eso que digo eres figurativo, güey. No existió nunca nada. Ya no estoy jugando, güey. No, sino que era así nada más de, oye, mira, güey, pues está pasando esto y hacer unas fiestas poca madre. ¿Tú hiciste fiestas para Turbo? Sí, varias. Para despertar, supongo, esta comunidad. Pues las primeras sí se organizaron aquí en Ciudad de México y después ya todo se pasó al lugar de origen que fue en Guadalajara. Y hasta la fecha, este va a ser el primer año que no se va a realizar por cuestiones logísticas de las actividades turísticas que están pasando justo ahorita. Sí. No se van a realizar. Pero ya llevan varios años haciendo la fiesta grandísima ahí en Guadalajara. Al grado de que ya antes de pandemia, 2019... se logró que los mismos Turbonegro estuvieran en la fiesta allá en Guadalajara. Entonces sí está... ¡Qué chingón! Sí. O sea, son cuestiones, como tú lo acabas de decir, muy de geeks, de estoy tan... Es que... No, adelante. Digo que me he dado cuenta y conforme más vamos avanzando en el tema, me doy cuenta cómo todos los metaleros, los trash y los punks estamos en una línea súper delgada de los otakus, güey. Sí, por supuesto. Los criticábamos a veces un chingo, pero somos igual de clavarnos así con las especificaciones de cada cosa. Y claro, sí. Pero está chingón. Bueno, hoy en día ya no lo he visto, la neta. Te digo, con los de mi generación, no. O sea, veía que se clavaban con cosas, o sea, como muy... no sé, muy banales de repente. O bueno, no sé, a lo mejor yo no les agarré nunca, ¿no? El mismo cariño que ellos. Pero sí, bueno, crecer con la generación de los 90 sí te deja una educación muy diferente que justo. Igual ahí un shout a Brandon. Él dice que ya no le digamos Rasta, pero vamos a decirle Rasta. Es que una vez le dije así, ¿qué onda? Y así me dice, no, pero ya no me digan Rasta. Sí, nosotros también nos ha dicho varias veces. Sí. Pero o sea, así se te quedó, bro. Discúlpame. Acéptalo, bro. Así te conocimos. Bueno, pues Brandon, una vez platicando con mi mamá, porque pues ella igual la conocen desde hace un chingo de tiempo, va pasando aquí en la última fiesta que hice. Y ya la saluda y todo. Y le dice, señora, me da mucha risa que hace mucho tiempo, cuando dejaba salir a Mina con nosotros a patinar y todo eso, nos decía, nada más cuídenme lo de los marihuanos y así, por favor. Dice, cuando los marihuanos éramos nosotros. Pero es una fraternidad muy chingona, ¿no? Que es algo que mi mamá me ha dicho. O sea, yo con estos güeyes de repente... cuando todavía no te metías tanto en ese mundo, pues los veía de lejos y así como que sí te ponían nervioso y así, ¿no? Pues básicamente todos los estigmas que todos nos han tenido toda la vida, ¿no? Pero ya conociéndolos, son comunidades que justo están en pro de rescatar valores, de rescatar varias cuestiones éticas, morales, que ni siquiera en la escuela te terminan de enseñar, ¿no? Claro. Y bueno, sí supongo que cambió por completo el que hayas estado en Turbojugend, tu forma de ser, ¿no? Pues sí te abre el panorama para muchas cosas. Fue mi primer contacto con gente de todo el mundo. O sea, sí desde gente en Japón hasta gente en Cuba. Entonces, pues sí, fue algo que sí te abre el panorama muy cabrón. Estás recibiendo a gente de otro mundo. Cuando yo estuve allá en Europa, pues también... gente que nunca en la vida te había visto, pero te recibe como un hermano. Entonces, pues ese tipo de cosas que de no haber sido por eso, pues nunca me hubiera tocado experimentar. Uh-huh. El contacto, aparte de hace rato que te decía que no te aceptaban mensajes por Facebook, pues de repente también era mucho de que se seguían comunicando por cartas así de correo. Entonces, pues fue una experiencia increíble también en los primeros años estar mandando y recibiendo cartas a todo el mundo.
Eso fue algo muy bonito, güey, que yo ahorita ya no me acordaba que hacía eso mucho al principio. ¿Y tenían alguna forma de, no sé, algún sello, algún timbre o algo así en específico de mandar No, porque justamente era como para reducir los gastos de que porque como enviabas cosas de aquí, así el parchecito, el botoncito, cosas así, sí. Pues para no mandarlo como paquetería, pues lo mandabas como si fuera una carta. Entonces, pues tendría que pasar lo más camuflajeado posible. Entonces, pues no había forma de que se viera así. Que sí había muchos, sobre todo los que llevaban más tiempo y que son personas más grandes, porque también es eso. Yo creo que nosotros fuimos de las generaciones más jóvenes en unirse a eso. O sea, son personas que ya son de 50 años para arriba también, güey. Sí. Y ya, o sea, los de Europa. Y ya después los demás pues estarán en sus 40s y después nosotros que en ese entonces estábamos en nuestros 20s. Entonces, pues sí, también es eso, convivir con personas de otras generaciones, pero que tienen los mismos gustos que tú. Entonces eso también está chido. Muy chingón. ¿Y actualmente cuál es la generación más joven de los Turbo? Pues no sé si en otros lados, pero aquí yo creo que sí fueron las de aquí. Ya después de que yo comencé el chapter de Sinners, de ahí retomaron el que se había organizado en Ciudad de México. Y bueno, dos en Ciudad de México, o sea, que tuvieron intenciones antes que yo, pero nunca lo hicieron. Entonces ya como que cuando vieron que ya se estaba organizando ya todo mejor, como que dijeron, no mames, qué chingón que ya alguien tuvo la iniciativa y vámonos entre todos para arriba. Y así se empezó a formar y otra vez ya entre todos ya a hacerlo. Y pues ya también salió gente en Mazatlán, gente en Querétaro, en San Luis Potosí. Entonces, por ahí debe de haber, no sé si quizá en Mazatlán es donde estén los más chavillos, pero no estoy seguro. O sea, pero sí, yo creo que los más chavillos también ya están en sus 30s ahorita. Sí, o sea, ya más jóvenes, o sea, en los 20s. No estoy seguro, pero que yo conozca, porque igual, digo, ya se salió tanto de las manos que ya no conozco a la mayoría. Antes, pues todos nos conocíamos, por lo menos los de aquí de México nos conocíamos entre todos. Pero ahorita ya... pues ya no, entonces no sé si haya más jóvenes, pero los más jóvenes que yo conocí así, que son mis amigos, pues ahorita sí ya tendrán sus 30, 31 años. Sí. Es que nomás sí se ha perdido mucho, güey. Esas eran fraternidades muy chingonas, la neta. ¿Y cómo son sus fiestas? Pues son una locura, güey. Sí están muy, muy cabronas las fiestas con esos güeyes. No más, sí. Y nosotros que estaban acostumbrados a... Siempre tuvimos una familia de muy fiesteros, mis amigos y yo aquí. Y justamente fue como encontrarnos con personas que tenían el mismo nivel de fiesta que nosotros. y escuchando la misma música que nos gustaba a nosotros y teniendo el mismo humor estúpido que teníamos nosotros. Entonces, pues era como si vieras un capítulo de Jackass, güey, así. Sí, te creo. Sí, pues a mí me tocó quemar sillones en fiestas. Bueno, o sea, no al grado de a lo mejor hacer una destrucción así tan masiva, bueno, pero sí ha sido una fiesta así de... Y luego pues las fiestas siempre están programadas para 3-4 días. Entonces sí es... Eso es algo que yo no me esperaba en mi fiesta, por cierto. Lo siento, amigo. No más, ya hasta la Guardia Nacional tuve que hablarle, güey, casi. No, mira... No, es que está muy cabrón. La neta, no, yo no me lo esperaba. Sí esperaba 2 días, ¿no? Porque es lo que se acostumbra. Pero, güey, lo humanamente real. Los veía bien enteros, güey. O sea, yo me acuerdo que llegó un punto en el que ya dije, no, ya me voy a acostar, ¿no? Además, algo chingón también es que siempre les he tenido un chingo de confianza. Y que saben ustedes que esta es su casa y que así me vaya, a mí me da la tranquilidad de que están ustedes porque sé que, pues, también están cuidando, ¿no? También. Sí, claro. Esto es para todos, prácticamente. Pero ya te digo, yo me fui a dormir que como a las 7 de la mañana del otro día. Me levanté como a las 3, todavía me bañé, comí, salí a las 5 y seguían ustedes bien enteros, güey. Y de ahí hasta todavía el otro día y sí fue como, no mames, ¿cómo aguantan tanto, güey? Pero la convivencia está bien chingona también. Sí, pues es que es lo que te decía, encontrar a las personas que tienen los mismos gustos que tú. Alguna vez lo comentaba con una novia que tuve, que me decía que tanto me había tardado en encontrar amigos que cuando los encontré me quiero pasar platicando con ellos una semana. Entonces pues yo decía, no, pues sí. ¿Actualmente tienes pareja? No, ahorita no. ¿No? ¿Y si tienes planes de...? Pues... Sí se da. Sí se da, pues sí no... Es muy complicado, güey. Ahorita
por mis actividades. Sí. Entonces sí es muy, o sea, realmente tiene que ser una persona que sepa de repente que no vas a hacer a lo mejor los planes normales de un fin de semana, porque a lo mejor y voy a estar en un evento en Guadalajara, porque a lo mejor y me voy a ir de gira otros 2 meses, güey. Entonces sí es algo complicado, pero tampoco cabrón. No es como que sea una persona así como cerrada al amor, ¿no? Digámoslo así. Sí, pero tampoco soy una persona que lo esté buscando, porque justamente sé que es muy complicado. Entonces, o sea, si llega a pasar, pues está increíble, si no, pues... Tampoco soy de esas personas que están así como que de, ay, ya me voy a quedar solo por el resto de mi vida. Pues no, pero... Pero pues está, o sea, sí es que sí tiene que ser alguien que en primera creo que vaya a tu ritmo. O sea, que también sus actividades quizás demanden tanto como para que se vean ahora sí que cada que se puede, o que haga cosas muy similares a ti, sí, ¿no? Exacto. Para que no se pierda el ritmo. Porque sí es muy importante, y sobre todo, no sé si te ha pasado que cuando estás con una pareja que tiene gustos muy diferentes a los tuyos, sí de repente te lleva a otros lugares involuntariamente que no precisamente a lo mejor tú querías ir para allá, o deja tú eso, ¿no? Porque igual pues, por amor uno hace muchas tonterías, pero puede que eso te aleje completamente de tus principios. Ah, pues sí, bueno, eso nunca me ha pasado afortunadamente, pero sí, claro, sí, es un riesgo, vaya. Sí. Pero sí, o sea, es como de... En el medio, pues encuentras a muchas personas que tienen la misma... las mismas actividades que tú, o muy similares. La única vez que tuve de pareja una persona que no tenía los gustos tan afines, porque sí tenía gustos muy similares, pero fue la primera vez que sí tenía como que... No le gustaba, por ejemplo, el punk, ¿no? O sea, como que ella era más de black metal. Pero digo, o sea, bueno, pero ella también era músico, entonces pues así como que ella se iba a sus actividades y yo en las mías, y cada vez que teníamos oportunidad pues ya convivíamos, pero aún así seguía siendo muy difícil. Sí. Entonces sí es como de, pues hay que, no es imposible, pero estás en un nivel de dificultad más que un abogado. Sí, sin duda. Bueno, Puggy, pues un gusto, güey. Un gusto tenerte aquí. Hombre, sí. Espero que no sea la última vez. No, cuando quieras. Hay mucho de qué platicar todavía. Sí. Cuando quieras, amigo. Ya sabes que me gusta platicar contigo, y pues muchas gracias por la cervecita, por la invitación. Y cuando gustes, hacemos otra charla. Sí, claro, todavía, sobre todo creo que es importante también explorar toda esta parte de tu trayectoria en el diseño. No quería caer tanto en las preguntas convencionales, ¿no? Que de repente, sí, que de repente siempre te hacen. Entonces, sí. como que no, siempre hay que estirar un poquito más el personaje, que si buscan tu nombre ahí en Google, YouTube o así, encuentren más cosas de ti, ¿no? Y antes de que se me olvide la pregunta, porque te iba a hacer una pregunta antes de llegar a esta sección. Claro. ¿Eres celoso? Para nada, ¿eh? No. Alguna vez me dijeron que tenía demasiada confianza y eso era también demasiado malo, pero pues no me mortifico. O sea, siempre todas tus relaciones las has llevado así muy... Sí. Muy relax. Sí. Qué bueno, güey. Qué bueno. Te deseo que nunca te toque un amor tóxico. Pues ya me llegó a tocar en alguna ocasión y que no se vuelva a repetir nunca. Bueno, aprendes, güey. Aprendes. Sí. Pues gracias, Puy. Gracias por estar aquí, güey. Y es un enorme gusto compartir una chelita contigo. Siempre. Y pues nada, esperemos vernos pronto. Y si no es aquí, en alguno de tus shows. Me he quedado con un chingo de ganas de ver a Ugly Miss Piggy. Siempre que me quería lanzar, algo pasaba. Siempre. Y nunca he podido. Pero pues también entiendo que la logística de Ugly está muy cabrona. Sí, pero este año me parece que en octubre. Ajá. Ahí para que estén pendientes, quien les guste Ugly, en octubre hacemos el famoso show anual. Excelente. ¿Dónde va a ser? Pues todavía no podemos decir en dónde, pero sí, en un lugar muy pues sonado en la escena de la Ciudad de México. Pero va a ser en Ciudad de México. Sí. Muy bien. ¿Y tienes algunas otras fechas ahorita en puerta? Pues sí, hermano, tengo ahorita lleno todo. ¿Sale esto en este mes? El siguiente lunes. Pues todo julio estoy en pinchando. 15 de junio sale.
Ah, perfecto. Sí, a partir del primer sábado de julio estoy aquí en Ixtapaluca, voy a Nesa, voy a Chalco, voy a Ciudad de México. En agosto Los Intrusos estamos tocando también en varios lados y bueno, ya en octubre Ogli. Entonces no tengo ahorita todavía los lugares en los que voy a estar por fecha, pero pues ahí en las redes sociales ahí sale todo. Pero julio sí voy a estar en chinga, sí. Pues qué chido, amigo. Qué chido. Te deseo un chingo de éxito. Muchas gracias. Tanto en la gráfica como en la música, como en todo. Eres un güey muy, muy cabrón, un vato que siento gracias. que lleva el estandarte de la cultura, de todo el street, ¿no? Todo esto que converge muy en alto. En lo personal, eres una de las personas que me motiva mucho porque siempre se mantiene muy fina los principios de cómo se hacían las cosas antes y eso está bien chingón, güey. Entonces, felicidades por eso. Gracias por estar aquí. ¿No quieres escribir mi currículum, güey? Para que... Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias, amigo, de verdad. Y pues bueno, ahí nos andamos viendo. Sí, claro que sí. Chao.